muy buenos días a todos. Les agradecemos mucho su presencia y que nos acompañen. El día de hoy tenemos un webinar que nos emociona mucho, nos gusta mucho, porque vamos obviamente a compartir con ustedes pues, la experiencia de nuestros panelistas. Tenemos como invitado a Rafael Abante. Jorge Barragán va a comentar su biografía en un momento más. Simplemente agradecerle su presencia y la idea, como lo hemos venido haciendo en estos webinars a raíz de la contingencia a través de American Chambers, es proveerlos de no solamente información actualizada, sino también de temas relevantes e importantes que estamos viviendo o que estaremos por vivir en el mundo del trabajo. Entonces, sin más que agregar y darles la bienvenida y agradecer, por supuesto, a Jaime Bustamante, que también nos acompaña como panelista, propio Jorge Barragán y Rafa, pues bienvenido, muchísimas gracias de contar con tu tiempo, tu experiencia y tu sabiduría en el campo laboral, lo cual nos complace mucho. Así que bienvenidos todos. Vamos a dar un espacio seguramente después de las presentaciones para atender preguntas y respuestas. Y como siempre tenemos el chat. Podrán también levantar la mano a través del mismo para que podamos tratar de coordinar el mayor número de preguntas posible. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Ya llegamos a 100 participantes, lo cual es muy bueno. Y bueno, pues te paso el micrófono, Jorge. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Es para mí un verdadero placer y privilegio presentar a Rafael Abante Juárez como nuestro principal panelista de esta mañana. Rafael es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de posgrado tanto en el ITAM como en la UNAM, así como estudios de especialización en el Centro Internacional de Formación de OIT, seguramente en Turín, Italia. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados desde el 98 y tiene una trayectoria amplísima y destacadísima en el sector público, en donde voy a recordar algunas de sus responsabilidades como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, como subsecretario del Trabajo del Gobierno Federal, como director general de Inspección Federal del Trabajo y muchas otras responsabilidades a nivel de mando superior en Sedesol, Conducef, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, OFECO, en fin, una amplia trayectoria muy brillante y exitosa. Rafa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y sin más preámbulo, te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias. Es un honor, es un privilegio estar con todos ustedes, aprovechar este tiempo para reflexionar e intercambiar algunas ideas sobre temas que en el mundo laboral están adquiriendo una enorme relevancia. Y para entrar de lleno y podamos ir avanzando en las problemáticas que hoy seguramente están en la preocupación de todos nosotros, me parece que el primer tema que es fundamental a revisar y a platicar tiene que ver con el manejo y el tratamiento que le estamos dando a estos acuerdos que estamos teniendo con nuestros trabajadores en materia de salarios. Es un tema particularmente importante porque evidentemente en una condición tan compleja como la que enfrentamos, el manejo y el tratamiento de los salarios pasa por muchos aspectos que hay que revisar. Y me parece que lo primero que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos con el manejo de los conceptos, porque cada tema tiene jurídicamente una implicación especial. Y entonces tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo cuando nos estamos sentando con los trabajadores o cuando nos estamos sentando con el sindicato y estamos acordando algo para enfrentar juntos la crisis. Entonces déjenme decirles de manera muy sencilla qué no estamos haciendo y no debemos hacer cosas buenas que parezcan malas y qué sí estamos haciendo al lograr estos acuerdos y privilegiar el diálogo social
para enfrentar juntos una coyuntura como la que estamos viviendo. Y empiezo con una aproximación que me parece muy relevante. Sabemos que ahora en la administración pública reina una manera diferente de entender las relaciones obrero-patronales. Y sería un error subestimar esto, porque claramente existe, para bien o para mal, existe la percepción de que al ser el trabajador la parte más débil de la relación, la crisis esencialmente tendría que pesar sobre las espaldas del patrón. Y entonces, para muchos funcionarios y representantes de la autoridad en el gobierno federal, particularmente el federal, hay la percepción de que cuando nosotros enfrentamos la crisis de la influenza y ante el aprendizaje y la experiencia que nos dejó, como estábamos en proceso de negociación de la reforma laboral, decidimos incorporar un supuesto para la suspensión temporal de las relaciones de trabajo que tenía que ver claramente con la suspensión de actividades con motivo de una contingencia sanitaria. Esa medida se lee por la actual administración como un acuerdo poco favorable para el trabajador al que se llegó con el gobierno actual, con el gobierno anterior y las empresas, y le pusieron la etiqueta de neoliberal. Es decir, es una medida que le quiere trasladar el costo del problema al trabajador, porque al prever que en esa contingencia el trabajador solamente percibirá un salario mínimo diario, pues claramente está cargándose en el trabajador el problema. Esa es un poco la visión con la que evidentemente el actual gobierno decidió buscar una alternativa para darle la vuelta a esa disposición legal e impedir que se aplicara, lamentablemente subestimando el aprendizaje que ya nos había dejado la anterior pandemia. Y esto provocó entonces que al emitir el decreto se cuidaran términos como contingencia y se agregara un concepto que es fuerza mayor. Y entonces se habla de una emergencia sanitaria por fuerza mayor. Fuerza mayor introduce un concepto distinto que podría habilitar una suspensión, sí, de las relaciones de trabajo, pero sustentada en la causa de fuerza mayor, ya no en una declaratoria de contingencia sanitaria. Por eso se cuidaron de llamarle emergencia y por eso se cuidaron de poner el término fuerza mayor. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica que la fuerza mayor, como causa superviniente de modificación de las condiciones en las que está desarrollando el trabajo, hoy habilita al patrón para suspender las relaciones de trabajo, o incluso la causa de fuerza mayor también permite dar por terminadas las relaciones de trabajo. Me parece que más allá de que lo que se buscó es darle la vuelta, el supuesto legal, si es que quisiéramos colocarnos ahí, permanece intocado, porque lo que la ley prevé como causal de suspensión temporal de las relaciones de trabajo es que la autoridad sanitaria ordene la suspensión de actividades en caso de contingencia sanitaria. Es decir, no importa el nombre, o sea, no importa que el decreto dijera, si el decreto dijera, el país está enfrentando una situación inédita y consecuentemente se ordena la suspensión de actividades. No le llamó contingencia, no le llamó emergencia, pero ordenó la suspensión de actividades, estaríamos en el supuesto. Sin embargo, no tiene mucho sentido entrar a complicarnos con la interpretación de los artículos porque estamos recurriendo a la figura de la suspensión temporal de las relaciones de trabajo. Y lo que queremos a través del diálogo social no es la suspensión temporal de las relaciones de trabajo. No las vamos a suspender. Entonces, una primera cuestión. Cuando tenemos la posibilidad de pactar con los trabajadores y de pactar con el sindicato,
hagamos a un lado la idea de suspensión de relaciones de trabajo y no nos metamos en la complicación de si es fuerza mayor o si se trata de una contingencia sanitaria. Porque además, dicho sea de paso, la fuerza mayor es un concepto que tiene que derivar de una valoración jurisdiccional de cada caso concreto. La fuerza mayor no se precalifica. La fuerza mayor no se dictamina por decreto. La fuerza mayor se resuelve en el análisis de una controversia. Por eso, en el caso de la fuerza mayor, lo que prevé la ley es un aviso por parte del patrón y posteriormente la autoridad laboral debe validar o ratificar ese aviso y aplicar una indemnización que puede llegar hasta un mes de salario. El precepto que prevé la suspensión por contingencia sanitaria, ustedes lo saben, no requiere de ningún tipo de aviso y automáticamente entramos al supuesto del salario mínimo diario. En ambos casos es al final, porque si mañana viene una controversia, pues va a ser al final la autoridad jurisdiccional, no la administrativa, la que defina el tratamiento del tema. Pero, en principio, digamos, no vamos a hablar, si tenemos la capacidad de dialogar y negociar con nuestros trabajadores, no vamos a hablar de suspensión de relaciones de trabajo. 2, tampoco es un descuento. No estamos pactando un descuento. Los descuentos están previstos en la ley y están claramente identificados aquellos casos en los que proceden los descuentos y hasta qué porcentaje proceden los descuentos. Y sabemos que las causas primigenias de los descuentos en el salario tienen que ver con obligaciones existentes del trabajador frente a acreedores privilegiados o frente al patrón, o decisiones del trabajador de aportar a fondos o acumulaciones de dinero en su propio beneficio. Las causales de descuento no se pactan, derivan de las obligaciones contraídas que autoriza la ley y que en los porcentajes que prevé la ley se dan o no. Entonces, tampoco estamos hablando de un descuento. Ojo, no es ni podría ser una cesión de parte del trabajador hacia el patrón. No se está cediendo un porcentaje del salario. Imaginemos que se nos ocurre mañana una redacción, y valga la pena, ahorita voy a hacer el ejemplo. Hacemos una redacción en la que lo que decimos es, con el propósito de contribuir y apoyar a la empresa para salir adelante en esta situación, el trabajador decide ceder un porcentaje de su salario. La cesión del salario está totalmente prohibida. No es tampoco una cesión. Y por eso es lo delicado de que de pronto, para querer salir de la situación, al gobierno se le hubiese ocurrido generar formatos para sus trabajadores donde estos voluntariamente le hacen saber a su patrón que deciden aportar el 25% de sus salarios para apoyar a la atención de la crisis que se está presentando en los programas del gobierno. Eso claramente, desde el punto de vista jurídico es una cesión de los salarios y eso también está totalmente prohibido. Ahora, tampoco es una cesión porque en el fondo no le estamos creando un derecho al patrón sobre un porcentaje del salario del trabajador. No es eso lo que queremos. Entonces, no es suspensión temporal, no es descuento, no es cesión. Y voy a un tema un poquito más delicado. Tampoco es disminución. No hay una disminución de salarios. Entendida la disminución de salarios como esa conducta unilateral a través de la cual el patrón modifica las condiciones del trabajador disminuyendo el monto del salario
y que la Ley Federal del Trabajo prevé como causal de rescisión sin responsabilidad para el trabajador y con derecho a indemnización por haberse incumplido con la relación de trabajo. Esto es muy importante porque todo el mundo hablamos de disminución del salario. Y disminución del salario deja muy acotado el concepto y lo lleva a un tema de aparente castigo o afectación solamente de una de las partes, que es el trabajador. Entonces, cuidemos que en nuestros convenios y en nuestros arreglos no hablemos de que las partes pactan una disminución de salarios. Más allá de las implicaciones de percepción que tiene el tema, jurídicamente no es el concepto correcto. Entonces, tampoco es una disminución. Finalmente, no es un conflicto colectivo de naturaleza económica, porque el conflicto colectivo de naturaleza económica tiene un tratamiento particular y se tiene que manejar ante la autoridad laboral y tiene que venir una resolución jurisdiccional en la que sí se puede ordenar legalmente y con fuerza vinculatoria la disminución de los salarios. No es el caso. Entonces, fíjense bien, no hay suspensión, no hay descuento, no hay renuncia, no hay cesión, no hay disminución y no hay conflicto colectivo de naturaleza económica. Y entonces me podrán preguntar que si es esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, es el principio básico de la negociación colectiva. La autonomía de la voluntad sí está acotada por la ley laboral, pero esa acotación está en la propia ley. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De una modificación temporal de condiciones de trabajo. Es más, si quieren verse muy puritanos, hasta pónganle bilateral. Modificación bilateral de condiciones de trabajo considerando las circunstancias económicas derivadas de la emergencia sanitaria. Es un poco diferente. Ambas partes pactan modificar las condiciones laborales que pueden impactar tanto en el salario como en los trabajos, como en las condiciones de prestación de los servicios y de desarrollo de las actividades, y no caemos en temas que tengan que ver con suspensión, disminución, cesión, descuento o cualquier otro concepto. Al hablar de una modificación de las condiciones de común acuerdo entre las partes, nos colocamos en el escenario privilegiado del principio de autonomía de la voluntad. Y esto significa que en la medida que no toquemos prestaciones legales y no toquemos mínimos legales, la voluntad puede regir y puede darle toda la flexibilidad necesaria a la manera de solucionar nuestro problema y no ponernos ningún tipo de camisa de fuerza que nos obligue a ceñirnos a una institución o figura jurídica o concepto específico. Ahora, ¿cómo vamos a blindar este convenio? ¿Qué debemos cuidar en este convenio? Primero, no está de más que tengamos alguna cláusula, alguna referencia, puede estar en los considerandos, puede estar en el propio clausulado, donde seamos enfáticos en decir, expresos, que este convenio no afecta ni significa ningún tipo de renuncia a los derechos constitucionales y legales del trabajador. No es eso lo que se está negociando. Entonces, estaba un poco de más decirlo, pero sí es pertinente que el documento lo contenga para que evitemos cualquier posible interpretación o especulación en el sentido de que se le está pretendiendo dar la vuelta a algún tipo de prestación legal o constitucional a través de este acuerdo. Segundo y muy importante, es bilateral. Son ambas partes. Fíjense la importancia de esto. Si nosotros en el convenio lo que decimos es que es el patrón
quien ha tomado una determinación y el trabajador la acepta, estamos en la unilateralidad que nos puede llevar al descuento o a la disminución. Si por el contrario es el trabajador el que propone, el que plantea y el patrón acepta el planteamiento del trabajador, podríamos estar cayendo en el supuesto de renuncia de derechos. No es una renuncia, porque dicho sea de paso, lo que la ley prohíbe renunciar es al derecho a percibir salario y prohíbe el derecho a recibir salarios devengados, no al monto específico del salario. Pero por una u otra razón es muy pulcro, es técnicamente adecuado que nuestro convenio diga que este convenio es bilateral, de común acuerdo entre ambas partes, y lo tenemos que sustentar. Esto es muy importante. Dice el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo que el principio de las normas de trabajo es procurar el equilibrio entre los factores de la producción. En los considerandos y el sustento de este convenio se tiene que explicar y justificar que la razón por la que ambas partes están acordando esto es porque están enfrentando una situación y una circunstancia que está desequilibrando la relación y puede significar comprometer la viabilidad del centro de trabajo, la preservación de las fuentes de empleo y la viabilidad del negocio. Por eso ambas partes llegan a la decisión de que juntos tienen que acordar modificaciones. Si esto es bilateral, hasta donde sea posible, procuremos que el convenio no toque exclusivamente el salario, sino las condiciones del trabajo. Disminución de carga de trabajo, flexibilidad en tiempos, home office, cualquier tipo de circunstancia que le da y viste esta modificación, porque no está ceñida única y exclusivamente al monto del salario, sino que existe una reciprocidad entre la prestación de los trabajos y el pago del salario, para que además cuidemos este punto tan importante. Ustedes recuerden que la Ley Federal del Trabajo dice que se tendrán por no puestas y por no pactadas y serán totalmente nulas aquellas condiciones que pacten un salario no remunerador. Y aquí quiero entrar un poco a detalle porque podría haber quien quiera argumentar o decir que esta modificación bilateral de las relaciones de trabajo al castigar el monto del salario puede estar impactando en el carácter remunerador. Son dos los aspectos que rigen el carácter remunerador. El primero tiene que ver con la suficiencia de vida. Eso está cubierto por el salario mínimo. Lo que la ley señala es un mínimo legal que intenta aproximarse lo más posible. De hecho, hoy lo está, no sé mañana, pero hoy se encuentra dentro de los parámetros de la línea de pobreza, de la línea de bienestar mínima, y esto significa entonces que el salario mínimo es intocable. Claramente no vamos a pactar en este convenio una disminución que vaya por debajo del salario mínimo, que además puede significar un delito. Entonces, esa parte de la remuneración no se está tocando. ¿Dónde está el otro tema de remuneración? Y por eso les digo que hasta donde sea posible es conveniente tocar ambos aspectos de la relación de trabajo. El carácter sinalagmático de proporcionalidad y correspondencia entre lo que te estoy pagando y lo que estás trabajando. Decir que el salario debe ser remunerador quiere decir que hay una razonable correspondencia y proporción entre la carga de trabajo y el salario percibido. ¿Qué podría verse complicado en este convenio en términos de remuneración? Que yo te aumente la carga de trabajo y te disminuya la contraprestación. Ahí sí podríamos estar complicando, podríamos estar comprometiendo la reciprocidad, el sinalagma que justifica el carácter remunerador de retribución del salario. Entonces, lo recomendable es que en este convenio modificatorio toquemos ambas partes. Por un lado, la remuneración,
pero por el otro las condiciones, características o circunstancias de la prestación del servicio. ¿Qué dice la ley y que debemos cuidar? No podemos hacer en nuestro convenio, en nuestra modificación de condiciones de trabajo, referencias específicas y de tratamiento diferenciado a ciertos trabajadores. Me refiero a con nombre y apellido. Es decir, esto es un poco aplicar la famosa máxima de hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? Lo que no podría suceder, y la ley no lo permite, es que yo mañana diga convenio de modificación bilateral de las condiciones de trabajo en donde Pedro y Juan pactan que le vamos a disminuir el sueldo a Nacho. Pero Pedro y Juan nos quedamos igual. No, pues a todo dar, ¿no? Se genera además jurídicamente un fenómeno de discriminación y afectamos el principio de que a trabajo igual corresponde salario igual. Por eso el tratamiento tiene que ser generalizado. Generalizado quiere decir no en forma individual de personas, lo cual no quiere decir que se dé tratamiento diferenciado a ciertas categorías, puestos o niveles de trabajo. Recuerden ustedes que un supuesto de la ley para disminución de trabajos, reducción de trabajos, prevé incluso el recorte de personal con la desaparición de plazas, donde la ley incluso nos dice que debemos de privilegiar el escalafón. Entonces, se puede siempre y cuando no pongamos nombre y apellido y no le pongamos destinatario concreto e individual a los cambios. ¿Qué sugiero entonces? Que en este convenio pongamos y agreguemos el tabulador con los cambios por nivel, categoría, actividades que va a regir a partir de la entrada en vigor de ese convenio, como cualquier convenio modificatorio que hacemos. Ustedes saben que en muchas ocasiones uno de los anexos que se manejan en el contrato colectivo de trabajo, pues es precisamente el tabulador de sueldos donde queda ya cómo van a comportarse de aquí en adelante los salarios. Y todo esto centrado y ceñido al carácter temporal. Y esa temporalidad puede tener el tratamiento que ustedes quieran. Yo no recomiendo que la temporalidad la dejen exclusivamente al momento en que se levante la suspensión, porque van a haber muchas cosas que van a tener que definir y que van a tener que revisar y que van a tener que valorar. Lo que yo creo que valdría mucho la pena es que el convenio diga que tiene carácter temporal y que en cierto tiempo las partes se sentarán a evaluar las nuevas condiciones y en su caso decidir si procede una nueva modificación o se deja sin efectos la modificación y se regresa a las condiciones originales del contrato. ¿Qué me parece importante que tengamos todos presente? Porque es un argumento que seguramente les han puesto en la mesa o les van a poner en la mesa y que ha provocado ciertos debates en el mundo laboral. Hay un artículo particular en la Ley Federal del Trabajo que claramente señala que los contratos colectivos no pueden concertarse, así lo dice la ley, condiciones menos favorables para los trabajadores. Este artículo se ha interpretado, se ha querido interpretar, y en muchas ocasiones me sucedió que los sindicatos lo ponían en la mesa, como un argumento para decir, los contratos colectivos de trabajo siempre tienen que ir hacia arriba, no pueden ir hacia abajo. Entonces, si tú quieres modificar el contrato colectivo, aunque sea por circunstancias temporales, y me estás castigando, disminuyendo las condiciones, me estás generando condiciones desfavorables y consecuentemente estás violando este artículo. Es un debate falso. No procede. Los juristas, los laboralistas ya conocen muy bien este debate y sabemos que a lo que este artículo se refiere es a un posible conflicto entre lo contenido en el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo. Por la forma en la que está redactado el artículo y por lo que plantea, por ejemplo, dice los contratos vigentes, habla en plural, claramente se está refiriendo a los contratos individuales de trabajo porque no pueden haber contratos colectivos vigentes aplicables a las mismas personas. Y entonces lo que dice es, lo que no se vale es que te sientes a negociar con el sindicato
y les quites beneficios y prestaciones que los trabajadores ya tenían antes de llegar a la negociación colectiva en sus contratos individuales de trabajo. Por si hubiera alguna duda de esto, ya hay una contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya interpretó esto y que claramente nos dijo, siempre y cuando se respeten los mínimos constitucionales y legales del trabajador, se pueden modificar y reducir las prestaciones de carácter contractual o extralegal. Sería un absurdo decir que no hay esa flexibilidad para que una empresa sobreviva. Ya lo dijo la Corte, ya lo resolvió en contradicción de tesis. Consecuentemente, no estamos violando nada, ni nadie nos puede poner el argumento en la mesa de que estamos yendo hacia atrás y con un principio de progresividad de los derechos humanos laborales en función del contenido del contrato colectivo, pues estamos violando la ley. No es así y esto ya está resuelto. Por último, ¿qué otro aspecto es importante en este convenio modificatorio? Hay que procurar claramente que tengamos un buen ánimo y una buena representatividad en la organización sindical y en el proceso que nos lleve al convenio para evitar conflictos internos en el sindicato que vayan a detonar a las autoridades y las autoridades vengan en un ánimo distinto pensando que hubo algún abuso o alguna trampa en este contrato. Eso no significa que al día de hoy, en términos de la reforma laboral, tengamos que pasar por el voto libre, secreto, directo de la modificación. ¿Por qué? Porque en este momento nos encontramos en una etapa transitoria de la reforma, donde lo que se previó y lo que se reguló fue la ratificación de los contratos colectivos de trabajo vigentes. Ustedes saben que está corriendo el plazo de 2 años para que estos contratos sean ratificados so pena de darse por terminados mediante el voto libre, secreto y directo. Como no estamos en el supuesto de ratificación, sino que ni estamos en el caso de las revisiones contractuales periódicas que en términos de ley se tienen que hacer, sino que estamos en presencia de un convenio modificatorio temporal y extraordinario, hoy no nos aplica este precepto y no lo vamos a tener que hacer pasar a través de voto personal, libre, secreto, directo y seguro, como lo prevé la reforma. Entonces, no tenemos tampoco esa problemática. Dicho esto, ya tenemos un poco, me parece, claridad en cuanto al manejo que le tenemos que dar a esta figura. Y esto nos va a facilitar mucho el tratamiento que le daremos frente a las inspecciones, frente a la presencia de la autoridad. ¿Qué dijo la autoridad? Y bueno, curioso, porque además lo dijo el canciller, lo cual pues, me habla un poco del peso internacional que tiene la figura, ¿no? Pero pues fue el canciller el que nos dijo que el salario se tenía que percibir íntegro y que hay de aquellos que tuvieran la osadía de acogerse al beneficio de la suspensión temporal del salario mínimo, pues porque eso, después de haber estudiado cuidadosamente la Ley Federal del Trabajo y sabérsela de memoria, el señor canciller nos dijo que no aplicaba el precepto y que no se iba a... Es decir, esa es la posición en la que se encuentra la autoridad. Entonces, ¿la autoridad a qué va a llegar? La autoridad va a llegar a decir, a ver, quiero ver que estés pagando el salario íntegro, que no lo hayas castigado, ¿ok? Vamos a ver cómo sí estamos pagando el salario íntegro, porque el salario íntegro ahora está definido por nuestro convenio modificatorio. Ese es el salario íntegro. Y ya nos quedó claro que no hay ni cesión, ni descuento, ni disminución, ni siquiera suspensión. Señor canciller, ni siquiera me tuve que acoger al beneficio de la suspensión. Entonces no me metí a discutir si era fuerza mayor o si era contingencia. Porque de común acuerdo llegamos a un arreglo en pleno diálogo social las partes. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta en este tema? Primero y muy importante, esta modificación tiene que ver con condiciones generales de trabajo.
si bien obedece a una circunstancia coyuntural de salud, el tema específico de los salarios es condiciones generales de trabajo. Y como ustedes saben, las condiciones generales de trabajo son competencia federal en las ramas de la industria sujetas a esa jurisdicción, pero local en el resto de las actividades. Entonces, la primera posibilidad es que se nos presente una inspección federal del trabajo queriendo revisar pago de salario íntegro en una empresa de jurisdicción local. Pues claramente esa inspección de entrada no corresponde. Y los propios lineamientos que emitió la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo a sus inspectores les dicen que lo primero que tienen que hacer es cerciorarse de que se trata de una jurisdicción del ámbito federal. Si no lo es, le tienen que dar vista a la autoridad local y punto. Ahora, si es federal, entonces si estamos en el supuesto, puede entrar la autoridad. Cuando entra la autoridad, lo que dice el instructivo que generó la Dirección General de Inspección es que tengamos conocimiento de que se le está negando el pago o se le disminuyeron los salarios al trabajador. Eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo lo tenemos que cuidar? Ojo, aquí viene una cuestión muy importante. ¿Qué va a revisar el inspector? ¿Qué le están pidiendo sus jefes que revisen? Va a pedir comprobantes de nómina. Los va a pedir a partir del 15 de febrero. Y los va a comparar. ¿Qué es lo que quiere ver? Pues que no haya un cambio. Que lo que estaba recibiendo el trabajador el 15 de febrero es lo mismo que está recibiendo en mayo. Bueno, claramente, si nosotros tenemos nuestro convenio de modificación de las relaciones, va a haber una diferencia en los recibos a partir del momento en que entró en vigor el cambio. Consecuentemente, nosotros debemos tener a la mano, porque no nos lo va a pedir el inspector, el nuevo tabulador y el convenio modificatorio para justificar que se sigue pagando el salario íntegro, porque ese salario íntegro ahora corresponde a unas nuevas condiciones que fueron acordadas por las partes. Así se explica y se justifica la diferencia entre el 15 de febrero y el 15 de mayo. Tengo la percepción de que si lo hacemos adecuadamente, no vamos a tener problema, porque sé que las propias autoridades laborales han reconocido la necesidad del diálogo social y han orientado o asesorado a las partes para que lleguen a acuerdos y encuentren la mejor salida posible al tema. Es decir, si bien la posición de la autoridad es que se debieran pagar la totalidad de los salarios, no están considerando negativo ni están poniéndole el San Benito a las negociaciones colectivas en este tema. Y tenemos ejemplos muy claros, como el de los pilotos, por ejemplo, ¿no? Que me parece que ese fue un acuerdo muy interesante que lamentablemente, pues ahora se ve insuficiente para la industria aeronáutica, como estamos viendo las cosas, pero fue un gran arreglo que en su momento se tuvo, y los convenios que se han tenido en las maquiladoras y en las empresas de autopartes, donde se han tenido que hacer estos convenios, y donde tengo entendido que la posición y la actitud de la autoridad laboral no ha sido negativa al tema. Ahora, ¿qué recomiendo también? De ser posible, tengamos a la mano al representante sindical, ya sea el líder o algún miembro del comité ejecutivo o algún representante ex profeso nombrado, para que nos acompañe a atender la inspección. Para que él manifieste que efectivamente hay una voluntad del sindicato y que reconocen y aceptan ese convenio en el que se hizo la modificación. Esa constancia en el acta nos puede ser muy útil si mañana hubiera alguna intención de hacer aparecer esto como un acuerdo poco transparente o como un arreglo de papel en la mesa al margen de los propios trabajadores, ¿no? Esto siempre le da muchísima transparencia al tema. Y entonces, ¿cuál es el argumento esencial?
Se modificó el tabulador. El nuevo tabulador es este. Las nuevas condiciones son estas. Y conforme a estas nuevas condiciones, sí, efectivamente, estamos pagando el salario íntegro. No tiene disminución, no tiene descuento. Ni estamos suspendiendo la relación. Y la modificación es temporal. Entonces, yo creo que con estos elementos podemos fácilmente salir adelante y poder superar la problemática de que se pretenda por parte de la autoridad hacer valer una circunstancia diferente. Y por el otro lado, nos evita entrar en el conflicto legal de si finalmente era contingencia o no era contingencia, y si era fuerza mayor o no era fuerza mayor. Recuerden ustedes que, por ejemplo, una causal hasta determinación es la incosteabilidad, ¿no? Pues imagínense si vamos a entrar a esos debates y mañana decimos, pues más bien fue por incosteabilidad y pues ya no solamente es suspensión, voy a cerrar la cortina. Tristemente vamos a tener casos hacia adelante donde tendremos que entrar en esos debates porque pues, las condiciones se van a seguir deteriorando en muchos casos y en la medida que no haya la suficiente capacidad de diálogo social y la suficiente capacidad de supervivencia, pues vamos a tener pérdidas claramente de fuentes de empleo y pues claramente de trabajos. Ahora, nuestro límite, y esto es importante decirlo, es más, déjenme abundar un poquito en esto y con esto cierro esta parte, porque creo que es conveniente que todos lo tengamos claro. Nuestros límites son los mínimos. Ustedes saben, por ejemplo, que ya los criterios jurisprudenciales han dicho que los descuentos aplican respecto de los montos por encima del mínimo. Y también la Corte ha resuelto que el salario sí es embargable, pero nunca el mínimo. La Constitución dice que lo que es inembargable es el salario mínimo. ¿A qué voy? Son los mínimos legales los que debemos respetar. Entonces, ahí está nuestra frontera. Si mañana tenemos que seguir negociando y tenemos que seguir avanzando, y esa fue la razón por la que cuando nosotros decidimos incorporar en la reforma laboral el precepto de pandemia, nos fuimos al mínimo. Y tiene una lógica. Déjenme nada más dejar en la mesa una lógica constitucional, política, administrativa que subyace en esto. Y tiene que ver con el principio de las libertades. Cuando la autoridad pública impacta una libertad por razones de interés social, esa medida no puede comprometer la subsistencia y supervivencia de nadie. Si nosotros mañana tomamos una medida, y miren que tiene sus grandes complicaciones y debates, pero si mañana se toma una medida, como se le llama, de aseguramiento de un migrante, ¿qué hacemos? Se va a una estación migratoria. ¿Y quién le da de comer? El Estado. ¿Y quién le da habitación? El Estado. Si estamos en un fenómeno de prisión preventiva, ¿quién mantiene al reo? ¿Quién le provee lo necesario para subsistir? El Estado. Bueno, en un arresto administrativo en el Torito, hasta cena de Navidad puede tocar, ¿no? Sería absolutamente ilógico que una decisión de autoridad te prive de tus ganancias ilícitas y no exista ninguna posibilidad de subsistencia. Y este argumento, amigas y amigos, es el que va a tener un peso particular ahora que se discuta este concepto de la renta básica o el ingreso básico o el ingreso mínimo universal. No es una idea descabellada, porque cuando hay medidas de interés social que están claramente haciendo prevalecer la necesidad de la colectividad sobre la necesidad individual, no puedes llegar a un punto de comprometer la subsistencia de alguien. El Estado no se puede desentender para dejar morir de hambre a los ciudadanos.
Entonces, partiendo de ese principio, nuestro límite siempre tiene que estar nosotros hablando como las empresas, como los patrones, como la gente responsable, seria y con autoridad moral para proponer cosas en este país. No vamos a dejar morir de hambre a nadie tampoco. Y tenemos que hacer hasta el máximo de nuestros esfuerzos para que por lo menos perciban el mínimo. Hasta ahí dejo este tema en la parte de salarios, para pasar a otra de las preocupaciones que también tenemos y que me parece tiene una enorme relevancia porque pues estamos en condiciones sanitarias complejas y entonces la autoridad decidió detonar inspecciones que les llamaron de COVID-19 y que no son otra cosa que inspecciones extraordinarias de seguridad y salud en el trabajo que van enfocadas a ver el cumplimiento de las disposiciones tanto de la autoridad sanitaria como de la autoridad laboral para atender este fenómeno. ¿Qué va a pasar o qué está pasando con estos operativos? Primero, son inspecciones extraordinarias y como ustedes recuerdan, una inspección extraordinaria no requiere aviso previo con 24 horas de anticipación y no hay anexo técnico que se entregue con la notificación de inspección para que ustedes se puedan preparar con la información y documentación. Esto les puede caer por sorpresa y estas inspecciones extraordinarias incluso se pueden llegar a habilitar días y horas inhábiles, que en este caso por la suspensión de actividades, pues podríamos en esencia decir que todos son inhábiles, para que se practiquen estas inspecciones. ¿Qué va a revisar la autoridad? Primero, como punto fundamental es, si estás trabajando, si estás operando, vamos a verificar que realmente te encuentres en dos supuestos, o que eres una de las actividades esenciales con los rubros que el acuerdo marca y que tienen que ver con los sectores preponderantes para la economía o con las actividades necesarias para atender la contingencia, o que se produzcan efectos irreversibles para la continuación de los trabajos. Son los dos temas que pueden justificar al día de hoy que estés laborando. Entonces, claramente lo primero que el inspector va a pedir es que le demostremos que nuestro giro, que nuestra actividad se encuentra en estos supuestos. Y ustedes saben que de conformidad con los lineamientos técnicos que emitió la Secretaría de Salud el 6 de abril, quienes se encuentren en las actividades con efectos irreversibles debieron haber enviado una comunicación a la Secretaría de Economía hablando de acero, cemento, vidrio y carbón para haber notificado cuántos trabajadores son el mínimo indispensable para no provocar efectos irreversibles en la empresa. Es un aspecto que puede tener algo de técnico, pero que el sentido común nos orienta muy bien. Son los casos tradicionales donde pues yo no puedo apagar los hornos y alguien tiene que dar mantenimiento a los hornos. Y entonces, bueno, pues si yo apago los hornos le causo un daño irreversible a la industria. Hay casos, hay siderúrgicas en las que apagar el horno pues significa una pérdida brutal porque a veces hasta inservible podría quedar el horno y eso sería gravísimo. Entonces, pues claramente lo que se entiende aquí es que se generó un comunicado a la Secretaría de Economía y se dijo, yo, empresa acerera, yo, empresa cementera, te informo que para mantener en operación lo básico de mi funcionamiento y que no se produzcan daños irreversibles, pues necesito en cada planta 15 trabajadores, 20 trabajadores, 5 trabajadores. Y una vez presentado ese oficio es el que le vamos a tener que mostrar al inspector, porque él lo que va a cotejar es que si le dijimos a la Secretaría de Economía que necesitábamos 20, pues que solo haya 20, ¿no? Y es un poco el tema que se va a seguir. Ahora, si de la inspección, una vez revisado el tema, el inspector determina o identifica que el giro o la actividad que se está desarrollando no pertenece a las actividades esenciales, no pertenece a las actividades con efectos irreversibles, entonces lo que va a girar es va a ordenar una medida inmediata para que cesen las actividades en el centro de trabajo. Mi recomendación es que no nos metamos en complicaciones y
Si mañana tenemos que dialogar o justificar que sí estamos, lo hagamos en un ambiente menos beligerante y menos complicado y por el momento cerremos y atendamos lo que tengamos que atender dando una muestra de buena fe frente a la autoridad. Tenemos elementos y argumentos legales para oponernos, pero el riesgo es alto y lo vamos a platicar un poquito más adelante, porque pueden haber una serie de consecuencias administrativas que vamos a terminar peleando en el amparo, y donde además vamos a terminar peleándonos con la autoridad. Ya tuve algunos casos de unas maquiladoras en el norte, donde pues el consejo que les dimos fue cierra y luego discutimos. Creo que fue la mejor decisión porque además se estaban ya presentando movimientos con los trabajadores y es un tema que ahorita vamos a platicar. Pero evidentemente los trabajadores tienen temor. Y si mañana tienen conocimiento de que la autoridad le está pidiendo a la empresa que cierre y la empresa no está cerrando, se puede generar un fenómeno colectivo y una presión social o mediática desfavorable para la reputación de la empresa y para su relación con el gobierno y con sus propios trabajadores. Entonces, yo sugeriría que si se llegara a presentar el caso y después de un intento legítimo de argumentar y justificar, quizás solamente hacer aparecer en el acta los argumentos por los que se considera que la precisión no es correcta, pero por el momento acatar la medida y tomar gestiones y acciones a otro nivel y en otras condiciones para evitar un desgaste innecesario. Ahora, una vez que detectó esto el inspector, veamos o supongamos que efectivamente sí es actividad esencial o es actividad con efectos irreversibles. ¿Qué es lo inmediato después, posterior, que va a revisar el inspector? Va a intentar detectar o identificar que no existan personas en condición de riesgo, personas en circunstancias vulnerables. Ya sabemos, el decreto lo señala, 60 años, embarazo, puerperio, hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, renales, hepáticos, inmunodepresión. Y aunque expresamente no lo dice el decreto, pues claramente si tenemos casos de asma o tenemos madres en condición de lactancia, pues tampoco es conveniente que los tengamos en el centro de trabajo y aunque no esté expresamente dicho, hay interpretaciones en la ley, igual en el caso de los menores de edad, que nos van a llevar al tema. Entonces, agreguemos ahí asma, lactancia en menores de edad y sí, procuremos que esas personas efectivamente desde ahora ya no estén laborando. A nadie nos conviene además, porque efectivamente son extremadamente vulnerables y se pueden generar consecuencias fatales. Entonces, pues de entrada partimos de que ya no las tenemos. El inspector intentará hacer una apreciación y para eso le dice el instructivo que le generaron sus superiores que puede incluso hacer recorridos con la idea y entrevistas incluso, con la idea de identificar. Ahora, aquí hay un tema muy importante, ¿eh? ¿Qué dice el acuerdo? Y que además tiene toda la lógica del mundo. El patrón es responsable de que estas personas no se encuentren presentes en la medida que existe un diagnóstico. Y el patrón conoce el diagnóstico. Entonces, evidentemente, si en el recorrido el inspector detecta a una persona mayor de edad, pues ahí ni cómo, eso no se diagnostica, eso se tiene, ¿no? Entonces, no hay vuelta de hoja. Pero si estamos con una persona que tiene hipertensión y en ese momento el trabajador le manifiesta al inspector es que yo soy hipertenso y le están haciendo venir, entonces el argumento del patrón tiene que ser, bueno, es que no tengo el diagnóstico. No hay un documento hoy que diga que el señor es hipertenso. Hagamos el diagnóstico y de inmediato tomamos la decisión que tengamos que tomar. Entonces, solamente tener cuidado en el sentido de que el patrón no es adivino. Y lo que el decreto dice es que tiene que haber un diagnóstico que está amparando esa condición cuando esta no sea evidente, ¿no? Si hay una condición evidente, pues claramente hay que valorarlo. No es muy específico el decreto, es más, no es específico en el caso de las personas con alguna discapacidad. Ahí, en principio, no estarían en el supuesto, pero yo sugeriría que en un carácter más incluyente y humanitario, la empresa siempre les pregunte si se sienten cómodos, si están en buenas condiciones para asistir al centro de trabajo o por las características de su discapacidad sienten que podrían tener necesidad de mayor cercanía o mayor contacto
o no respetar adecuadamente las medidas de seguridad, de sanidad, y prefieren hacer el trabajo desde casa o definitivamente no asistir al centro de trabajo, y dependiendo del tipo de discapacidad, pues se puede valorar cada caso, ¿no? Pero siempre son elementos adicionales que nos pueden ayudar a demostrar que estamos dando un tratamiento muy cuidadoso a las condiciones de nuestra plantilla laboral. ¿Qué va a suceder si el inspector detecta a una persona así y se llega a la conclusión de que existe el diagnóstico o por las razones que sean llegamos a la conclusión de que sí tiene el padecimiento? Va a ordenar como medida inmediata el retiro de esa persona sin afectaciones en sus prestaciones, y evidentemente lo que se tiene que hacer es de inmediato ordenarle a esa persona el retiro a su domicilio hasta que concluya la contingencia para acatar esta medida del inspector y no entrar en mayores complicaciones. Eso de todas maneras quedará registrado en el acta y a lo mejor no sabemos, depende del manejo que le quiera dar la autoridad, pero podrían venir sanciones porque en el momento en el que el inspector se presentó al centro de trabajo sí se encontraba esta persona. Yo personalmente creo que lo favorable sería privilegiar el cumplimiento voluntario de la empresa, y si ya retiró a las personas, pues nos quedemos hasta ahí. Vamos a ver qué criterio asume en su momento la autoridad. También dice el instructivo que el inspector podrá realizar entrevistas aleatorias. Entonces él tendrá derecho a seleccionar a algún trabajador y preguntarle, ¿conoce las medidas sanitarias? ¿Están dando instrucciones cuál es la mínima distancia que debes respetar? ¿Cómo te debes lavar las manos? ¿Cómo debes estornudar? Y el trabajador pues tendrá que demostrar que tiene conocimiento de esta información. Y en caso contrario, pues el inspector asumirá, cuestión que admite prueba en contrario, que no se le ha dado la información o la capacitación suficiente a este trabajador sobre las medidas necesarias para atender la contingencia. Evidentemente, si algún trabajador de ustedes se presenta frente al inspector y le dice, eso del coronavirus ni existe, pues más vale que tengamos elementos para contrarrestar eso, porque entonces pues nos puede meter en un pequeño dilema dentro de la cultura del clima de trabajo en función de la exigencia del COVID. ¿Qué agregó en el instructivo la Dirección General de Inspección? Que se puede volver un tema fino, pero que es manejable y no nos debe tampoco asustar demasiado. Pues como hay que revisar condiciones de seguridad y salud, y condiciones de seguridad y salud, ustedes saben, tenemos más de 40 normas oficiales mexicanas. Tenemos todo tipo de condiciones que pudieran tener que ver desde manejo de sustancias químicas hasta exposición al ruido, iluminación, electricidad, estática. Entonces, lo que dijo la autoridad es, a ver, son inspecciones que van muy focalizadas al tema del COVID. No me voy a meter a pedir un diagrama unifilar. No voy a ponerme a revisar los extintores. Y entonces lo que dijo es, a ver, fácil, revisemos los indicadores de la norma 30. Y con eso nos damos por atendidos. La norma 30, ustedes saben, es la que regula los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Es una norma oficial mexicana que en pocas palabras lo que dice es, un centro de trabajo tiene que estar atento y preocupado por las condiciones de seguridad y de salud en ese centro de trabajo. Ahora, ¿qué dice en particular la norma 30? Es la norma 030 STPS 2009, para quien quiera echarle un vistazo, pero les digo muy rápidamente qué es lo que debemos cuidar y con eso no vamos a tener problemas. Es muy fácil. Debemos tener 3 cosas. Un responsable, un diagnóstico y un programa. ¿Qué significa frente al inspector? Pues que tenemos el nombramiento de un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Cuando tenemos un centro de trabajo con menos de 100 trabajadores, la norma dice que el propio patrón puede asumir esa responsabilidad. Entonces el propio patrón puede manifestar, yo soy el responsable, si tengo menos de 100 trabajadores. Si tengo más de 100 trabajadores, aquí está el nombramiento de Juanito Pérez como el responsable de seguridad y salud. ¿Qué debo demostrar además? Que Juanito Pérez, el responsable, tiene acceso al centro de trabajo, acceso a la información sobre el centro de trabajo y facilidades para realizar sus diagnósticos y realizar sus revisiones en materia de seguridad y salud del trabajo.
Esto significa entonces que ¿qué le voy a exhibir al inspector? Le voy a exhibir un papel donde estoy nombrando a Juanito Pérez. Le voy a exhibir un memorándum o le voy a exigir le voy a mostrar que hubo un comunicado o que hay una señalización pegada en el centro de trabajo donde informo que Juanito Pérez es el responsable de seguridad y salud del trabajo, por lo que se le tienen que dar toda la información y las facilidades necesarias para el desempeño de sus actividades. A lo mejor me tocó ver cuando estaba yo en la Secretaría del Trabajo, había algunas empresas que hasta les daban una especie como de credencial o de identificación al responsable que decía, pues así como las charolas en su tiempo, ¿no? Bríndensele todas las facilidades para que pueda revisar, claro, siempre y cuando cumpla con las propias disposiciones de seguridad del área que está checando, ¿no? Pero digamos, lo que la norma dice es, nombren un responsable y que ese responsable no tenga nada le entorpezca o le impida conocer, revisar y atender los temas de seguridad y salud del trabajo. Adicionalmente, dice la norma, ese responsable tiene que estar capacitado. Y eso se puede demostrar de muchas formas. Certificados, diplomas, constancias de habilidades, incluso constancias de que se le impartió un curso, whatever. El chiste es que de alguna manera podamos acreditar que se le dio alguna capacitación a ese responsable de seguridad y salud. Ahora, segundo aspecto, debemos tener un diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico en sí? Pues el diagnóstico tiene que partir de una clara identificación del centro de trabajo, donde se identifican áreas o condiciones de riesgo, posibles acciones de mejora y un calendario de acciones preventivas y correctivas que se tienen que realizar en el centro de trabajo o revisiones periódicas que se tienen que hacer. Y de ese diagnóstico deriva el programa, que el programa pues no es otra cosa que puesto de manera sistematizada y ordenada todas las tareas en materia de promoción, difusión, capacitación, verificación y corrección que serán en el centro de trabajo, donde se va a dar registro y seguimiento a todas las acciones preventivas y correctivas que se tienen que dar. De manera particular, se habla de que se tiene que tener algún tipo de acción en materia de prevención de adicciones. Para eso hay un operativo particular y hay otra serie de acciones. Yo no creo que el inspector quiera llegar a ese nivel de detalle, pero si lo tienen, pues ténganlo a la mano también, para demostrar que también hay prevención de adicciones a partir de este programa de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, más allá de estos indicadores de la norma 30, responsable, diagnóstico y programa, la guía para los inspectores dice que tienen que entrar a revisar los aspectos que se encuentran comprendidos en la guía de acción para centros de trabajo que emitió la Secretaría. Y aquí nada más dejen de hacer una pausa importante porque si bien se trata de una guía de acción, no debemos perder de vista que la Ley Federal del Trabajo sí dispone que en casos de contingencia sanitaria, aunque el acuerdo no le haya llamado contingencia sanitaria, la autoridad laboral sí puede emitir lineamientos que deben acatar los patrones en esta materia. Entonces, yo no subestimaría el carácter vinculatorio de esta guía, porque finalmente se puede leer o interpretar como una medida adoptada por la autoridad laboral en cumplimiento a las dictadas por la autoridad sanitaria y con fundamento en la Ley Federal del Trabajo, que sí deben respetar los trabajadores y por esa, los centros de trabajo, y por esa razón, si en la inspección se detecta que se incumplió con la guía, podría haber quien dijera, bueno, pero es una guía, finalmente yo puedo argumentar pues que no era vinculatorio, porque además hay cosas que me piden aquí que a lo mejor están un poco rebasadas, pero pues finalmente hay que hacerlo. Ahora, ¿qué va a revisar conforme a esta guía el inspector? Uno, que hay una persona o hay personas responsables de brindar información a los trabajadores sobre las medidas y disposiciones de la autoridad sanitaria. Si finalmente, en términos de la norma 30, ya nombramos un responsable de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, pues a lo mejor es conveniente que ese mismo responsable sea el encargado también
de transmitir y de informar a los trabajadores sobre medidas sanitarias y medidas de autoridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, igual que presentamos nuestro nombramiento del responsable, presentamos también el memorándum, o la circular, o el oficio, o el comunicado, donde le hicimos saber a ese responsable que también será el responsable de difundir la información relacionada con la crisis del COVID. El inspector también va a revisar que en el centro de trabajo se haya colocado, esto es importante, la infografía oficial. Quien haya entrado ya a la guía va a notar que al final vienen pues una especie como de pósters, como de imágenes, con recomendaciones sobre el estornudo, la distancia, el lavado de manos. Esa es la infografía. Entonces, ¿qué sugiero? Imprímanla, reproduzcanla y péguenla en el comedor o péguenla en uno de los muros de la línea de trabajo o en algún sitio, o en los pizarrones de aviso que muchos tienen, las pizarras, o incluso si lo tienen de manera electrónica, pues pueden en la pantalla estar reproduciendo la infografía. Alguna manera de demostrarle al inspector que esa infografía oficial se ha estado reproduciendo. También va a verificar el inspector que se cuente con productos sanitarios y de limpieza, gel antibacterial, suficiente jabón, hay acceso, por supuesto, a lavado de manos por parte de los trabajadores oportunamente, hay pañuelos desechables, dice la guía, y bueno, pues básicamente se trata de las condiciones de higiene. ¿Qué seguramente va a hacer el inspector? Pues va a visitar el baño. Va a verificar que en el baño hay agua, va a verificar que en el baño hay jabón y que hay posibilidad de colocarse gel antibacterial. Entonces, digamos, la parte del baño es importante. Y ojo, porque este es un tema muy fino, ¿eh? La sana distancia no solamente es en las unidades de trabajo, sino es una regla permanente en el centro de trabajo. Pongan algún tipo de señalización o algún tipo de control para el acceso ordenado al baño. Si el inspector llega y encuentra una cola enorme en el baño y adentro están todos amontonados en el lavabo, no estamos cumpliendo con las reglas de sana distancia. Entonces, es un aspecto que hay que cuidar. ¿Qué más va a revisar el inspector? Esto es importante también. Tiene que haber un documento, como ustedes le quieran llamar, análisis, diagnóstico, nota organizacional, como se quieran llamar. Pero tiene que haber un documento donde identificaron en este centro de trabajo qué actividades sí exigen la presencia física del trabajador y qué actividades se pueden desarrollar desde casa. Es decir, el hecho de que tu centro de trabajo tenga actividades esenciales no significa que todas las actividades en tu centro de trabajo son esenciales. Si tú tienes un responsable de recibir visitas, bueno, pues a lo mejor no vas a tener visitas en este momento. No lo sé, depende del tipo de actividad que estés desarrollando. Y si tienes una secretaria que lo único que hacía era tomar llamadas, pues probablemente no sea necesario. Entonces tú tendrás que contar con un estudio, un análisis donde digas, a ver, en este centro de trabajo pues hay 5, 6, 7 categorías de plazas. Estas 5, si son relacionadas con el proceso productivo, ameritan presencia física, y estas 3 no. Pues estas 3 les hemos dado la facilidad para que la puedan desarrollar desde casa, ¿no? Y eso lo va a revisar. No quiere decir que a fuerza tengan que haber actividades que se hagan desde casa. Es decir, si el diagnóstico... Perdona la interrupción, Rafa. Perdón, sí. Perdónanos, estamos un poco sobre el tiempo. Tu exposición ha sido brillante. Queremos reservar un poquito de tiempo para el tema de preguntas. Hemos registrado varias. Y también para la participación de Jaime. No sé si puedas tomar 3 minutos más, 2 minutos más para cerrar. Rapidísimo, entonces. Gracias. Tiene que haber también un control de ingreso y egreso. Y en ese control de ingreso y egreso lo que tenemos que hacer es actividades tendientes a identificar si tenemos posibles casos y cómo los vamos a aislar. Tenemos que tener una relación que identifique
cómo dimos con el personal de riesgo, qué información teníamos en sus expedientes para saber quiénes eran de riesgo y los mandamos a su casa, los diagnósticos, y quiénes son personal expuesto. Y al personal expuesto le estamos dando cubrebocas, caretas, gafas, barreras, distanciamiento, medidas que eviten, disminuyan su posibilidad de contagio, la sana distancia de unos 50 a 2 metros y obviamente algún comunicado donde hayamos ordenado la suspensión de eventos masivos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Creo que esto es lo esencial del operativo. Ya conforme vayan viniendo las preguntas, a lo mejor podemos abundar en algunos otros detalles. Listo. Muchas gracias, Rafa. Jaime. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Espléndida la presentación y la verdad que completísima. Nos gustaría tener hasta más tiempo para poder cubrir todos los temas que seguramente tenías ahí en tu libreta de preparación de este evento. Yo nada más quisiera redondear un poco a manera de resumen y complementando simplemente algunos detalles con algunos puntos de vista con respecto a los temas. Neta, no sé si me puedas apoyar poniendo la presentación que tenía yo. Nada más rápidamente voy a irme sobre los aspectos más relevantes, los highlights que considero para efectos de entender o de cerrar las ideas con respecto a las modificaciones de condiciones laborales que hemos estado viendo y revisando el día de hoy, los convenios, cómo sirven para la instrumentación de estos acuerdos y cuáles deberían de ser sus componentes esenciales. La siguiente, por favor. Para dar un poco el contexto sobre la situación actual que es tan retadora y que lo explicó perfectamente Rafa en su exposición ante una situación de una pandemia que nos ha movido totalmente las estructuras, que nos ha llevado a un cambio en el mindset totalmente para poder enfrentar estas nuevas condiciones y obviamente el poder preservar los valores esenciales dentro de esta situación. El equilibrio entre el cuidado de la vida y de la salud de los trabajadores, por sobre todas las cosas, pero también cuidando el que se preserve y el que se garantice un poco la viabilidad hacia el corto, mediano y largo plazo de las fuentes de trabajo, ¿no? Que a final de cuentas sabemos que la crisis en algún momento dado tendrá que terminar, tendrá que cesar en sus efectos negativos sobre la salud de la gente y debemos de cuidar el que tengamos precisamente fuentes de trabajo dignos y adecuados para prepararnos a la recuperación total y tratar de volver a las condiciones de origen. La que sigue, por favor. Aquí en este sentido, ante situaciones graves de impacto general y que ponen en riesgo la actividad habitual de las empresas, tenemos que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 42, determina cuáles son las causas de suspensión temporal de las obligaciones, tanto de brindar el servicio personal y subordinado al que se refieren las relaciones de trabajo y el pago de los salarios correspondientes o de las retribuciones correspondientes. Llevar a cabo esta suspensión, obviamente, sin que se tenga una responsabilidad de ninguna de las partes y solamente llevado por condiciones externas. La que sigue, por favor. Esto, como pueden observar, no contemplaba o no contempla los casos correspondientes a emergencias de salud derivadas de epidemias o de pandemias. Esta situación derivado del brote de la influenza en el año del 2009,
llevó a la reflexión y a la necesidad de incluir estos casos en las opciones que la ley establece. Y por eso en la reforma del año 2012 se incluyó precisamente el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, en donde ya de manera específica sí se hace una referencia a la declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a disposiciones aplicables y por parte de las autoridades competentes. Sabemos que la autoridad competente en el sentido de la declaración es la Secretaría de Salud, apoyada en las decisiones que se toman en el Consejo General de Salud, que se instaura como un órgano permanente durante los periodos de este tipo de eventos pandémicos o epidémicos. En el contenido de este artículo 42 bis se refiere a que en caso de que se haga esta determinación se tendría que ir a lo establecido por el artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo y vinculado de manera muy directa con el artículo 427, fracción séptima. Solamente hago una referencia rápida con respecto a estos preceptos legales que son los que le dan el sustento un poco a esta determinación, y ya lo explicó perfectamente Rafa respecto de su implementación práctica por las condiciones y las no condiciones a través de las cuales ante esta situación del COVID-19 la autoridad de México ha reaccionado. La que sigue, por favor. En estos casos, el patrón deberá, me refiero cuando se determine la condición de contingencia sanitaria por pandemia o por epidemia, a los que se refieren los artículos que ya mencionamos, se debería de otorgar únicamente el importe de un salario mínimo hasta un máximo de 30 días para efectos de indemnizar a los trabajadores y poder suspender las actividades de las empresas que no son consideradas esenciales. La que sigue, por favor. De acuerdo a la experiencia reciente, estas son un poco las cuestiones que ya también explicó Rafael perfectamente sobre cómo la Secretaría del Trabajo y las autoridades competentes han venido dando el manejo y cómo reetiquetaron, perdón por la expresión, pero cómo se desnaturalizó propiamente la figura aplicable al caso y que se manejó el concepto de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, que inclusive pudiera ser cuestionable porque realmente era un caso fortuito, ¿no? El que le daba origen a esta condición. La que sigue, por favor. ¿Qué papel juegan los acuerdos de voluntades entre patrones y trabajadores para dar cara a la situación actual? Bueno, pues ya lo hemos venido platicando a lo largo de esta sesión. Fundamental el diálogo social, el diálogo abierto, el diálogo transparente entre entre los empleadores, den origen a los acuerdos a través de los cuales se busquen soluciones prácticas en donde los dos valores que estamos tratando de cuidar y de preservar se mantengan en la medida de lo posible lo menos afectados. La vida y la salud de los trabajadores, por supuesto, pero la continuidad y la viabilidad de los centros de trabajo. Y para ello, la conveniencia de este diálogo y de este acuerdo para llegar a arreglos de solución que no sean que sin ser violatorios o predatorios de derechos laborales, sí permitan hacer ajustes a estas condiciones. La que sigue, por favor. Hablábamos aquí de las relaciones de trabajo. La que sigue, por favor.
¿Cuáles tendrían que ser los convenios? Bueno, los convenios que se elaboren entre trabajador y patrón deberán de realizarse por escrito, bajo principios de buena fe, de una libertad absoluta entre las partes para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, no sin que se dé coacción o presión de ningún tipo, y que estos expresen de manera perfectamente clara el alcance de las condiciones, la temporalidad de los efectos y sobre todo la buena fe de las partes en este sentido. En lo que respecta al salario, la Ley Federal del Trabajo lo define como una retribución que se debe de pagar y establece una serie de mecanismos que le dan protección y un blindaje especial a estos derechos. Sin embargo, los acuerdos a estos son excepcionalmente aplicables como mecanismos válidos y legalmente suficientes para poder ajustar las condiciones y que se den o que se logren los beneficios de reducir los impactos en cuanto a costos bajo las condiciones tan complicadas como se están viviendo. La que sigue, por favor. Y bueno, los pactos deben de versar sobre derechos disponibles, es decir, derechos que no estén sujetos a normas mínimas de trabajo, que las mismas son de carácter irrenunciable y que el pacto que las puede trastocar lleva su posible nulidad. Por eso hay que ser particularmente cuidadosos en la redacción, así lo mencionó Rafael, así lo podemos reiterar también nosotros. Técnicamente lo que se sugiere es pactar estos convenios sin que se vulneren estas condiciones esenciales de trabajo, la utilización de los permisos con goce de sueldo, los permisos sin goce de sueldo, goces de vacaciones anticipados o bajo condiciones, no son mecanismos que sean los adecuados para llevar a estos, porque sí representan y sí pueden ser fácilmente calificados por la autoridad como actos de simulación o depredación de derechos o de beneficios de los trabajadores. La autoridad puede llegar a imponer multas muy importantes en este sentido a las empresas que apliquen indebidamente estas condiciones, o bien que el riesgo de demandas sea mucho mayor para el momento en que se vuelva a la actividad ante las autoridades. ¿La que sigue? Creo que en esta lámina nos la podemos saltar para efectos de lo que estamos tratando de ver. Y aquí, ya por último, y con esto cierro, ¿cuáles serían las alternativas dentro del marco legal para reducir impactos en nóminas? Tendríamos que ir sobre estas condiciones que no son, digamos, esenciales o que van más allá de los beneficios que la propia ley asegura y garantiza, y que pudiéramos buscar tener algunos ajustes en cuanto a su condición, aunque obviamente tendrían que ser perfectamente bien cuidados y valorados. Servicios, aquellos que pueden ser servicios materiales o sociales que recibe el trabajador, que forman parte de sus beneficios laborales, pero que no necesariamente están directamente relacionados con sus ingresos. La parte de seguros, obviamente aquí mencionamos gastos médicos mayores. En este momento evidentemente todo lo que corresponde a este género no debería de ser trastocado de ninguna manera, pero pues sí en cuanto a otros beneficios o condiciones económicas que se puedan dar, pudieran ser susceptibles de poder tener algún ajuste temporal en función también de dejar de realizar actividades laborales que por su naturaleza generan la necesidad de cubrirlos. La parte de los premios, bonos o condiciones económicas que evidentemente están ligados a productividad y a resultados,
seguramente tendrán algún impacto en lo que corresponde a los efectos durante y posteriores a la pandemia, y que tendrían que ser manejados de manera muy cuidadosa para no incurrir en ninguna situación. Y bueno, lo que nos señalaba Rafael, el cuidar que los convenios estén perfectamente bien redactados, cuidados en cuanto a sus alcances, en cuanto al impacto que pueden tener. Una parte, una reducción de actividades, una parte puede ser el ajuste con base en eso a las condiciones de los ingresos en ese sentido, sin que represente una predación per se de lo que es el salario. En términos generales, esto es lo que quería yo explicar. Yo ya, aunque traemos un poco más de material, ya no quisiera eh, 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 seguir más, porque además ya el tiempo se nos echó encima, y dar un espacio para algunas de las preguntas. Les agradezco mucho la atención, y adelante, Jorge y Miguel Ángel, por favor. Gracias. Bueno, ha habido muchas preguntas, prácticamente las he estado respondiendo, y la mayoría han estado muy orientadas precisamente a cómo celebrar algún tipo de convenio, o si pueden hacer directamente el acuerdo con los trabajadores para poder reducir sueldo, reducir beneficios, o nada más reducir beneficios y no sueldo, o en el caso de los vulnerables, que qué pasa si no les pagan el 100%, en fin. He estado dándoles algunas respuestas en el sentido de que, bueno, en el caso del personal vulnerable, pues hay un decreto, ahí sí puede haber un problema más serio si no se le paga el 100% del salario y de los beneficios. Y en el caso de los acuerdos, ya sean individuales o colectivos, por conceptos de paro técnico o algún otro menester, obviamente siempre es bueno, si hay un sindicato, que haya un convenio previo, que exista un convenio de paro técnico que establezca las condiciones. Y si no lo hubiere, y de todos modos se quiere hacer algún tipo de ajuste en el salario o en los beneficios de los empleados, los trabajadores, se requiere un convenio individual, un consentimiento individual por escrito por parte de cada uno de los empleados, para que entonces no haya un riesgo de tipo legal o laboral, ¿no? Básicamente sobre eso ha versado las inquietudes, y también ha habido agradecimientos y reconocimiento para los panelistas, ¿eh? Rafa, muchas gracias. La verdad es que nos han dicho que muy buena calidad y sobre todo mucho nivel de detalle, y eso pues deja a la gente muy contenta, muy satisfecha, sobre todo con una idea muy clara y muy completa del tema. De veras lo apreciamos y lo agradecemos mucho. No sé si quieran manejar alguna otra pregunta. Nos están pidiendo si podemos compartir las presentaciones por correo. Yo creo que, Mirta, si puedes apoyarnos para que podamos compartirlo. Al igual que hubo por ahí un comentario que hizo Rafa sobre una liga para poder imprimir esta litografía, para imprimir y pagar en áreas clave, ¿no? Entonces también sería bueno poderlo compartir porque nos lo están pidiendo. Es lo que tengo hasta ahorita en temas de Q&A. No sé, Jorge, si tienes algo más. Pues nada, muchos agradecimientos, Rafa, Jaime, de veras, la gente está muy complacida por la claridad, por la profundidad, por la pertinencia de los temas. Una pregunta que fue reiterada es el tema de si debe de tener una duración específica el convenio bilateral de modificación de condiciones de trabajo. Hay gente que dice, oye, debe ser un mes, lo puedo llevar a diciembre. ¿Nos pueden arrojar un poco de luz en ese tema? Adelante, Sí, Rafa. con mucho gusto. Como yo les mencionaba, a reserva de lo que Jaime quiera agregar, se le podría poner una temporalidad específica, pero corren el riesgo de quedarse incompletos. Entonces, lo que yo creo es conveniente es el convenio especificar que es temporal y señalar que se reunirán mensual o cada 45 días las partes para evaluar las condiciones y decidir la continuidad, modificación o cancelación de la modificación temporal, ¿no? Entonces, eso les da flexibilidad para que lo que tengan que cumplir es reunirse, a ver cómo vamos, pues las cosas están así, todavía no hay posibilidades, entonces lo prorrogamos.
lo modificamos nuevamente, o ya estamos en condiciones de regresar a las condiciones originales, lo damos por terminado, ¿no? Sí, yo coincido en el punto de vista. Lo único creo que es muy conveniente y da mucha seguridad y tranquilidad al trabajador de manera directa o cuando se realizan este tipo de convenios a través de sindicatos, sí que se establezca que va a ser temporal, no necesariamente con una fecha determinada, que se van a revisar periódicamente para ver en qué momento se regresa a la situación y que hay un compromiso claro de que al momento en que las condiciones económicas y de operación lo permitan, se regresará a las condiciones originalmente establecidas. Esto es muy importante. Ha habido, Estamos en- ha habido comentarios sobre el periodo para estos acuerdos o convenios o temporalidades para afectar salario, prestaciones. Y bueno, básicamente lo que se ha dicho y lo que hemos recomendado es, no puede ser un periodo exageradamente largo, por supuesto, pero sobre todo el acuerdo con el empleado, con el trabajador, pues es el que marca la pauta. Tú puedes llegar a un convenio de aquí a diciembre si quieres, siempre y cuando el empleado esté de acuerdo y bajo qué condiciones. Puedes hacerlo por un mes, puedes hacerlo por dos. Y algo que me pareció interesante de una pregunta fue el tema de un empleado eventual, un trabajador eventual. ¿Qué pasa si le quiero reducir el sueldo y no se quiere ir? Bueno, pues un trabajador eventual debe de tener un plazo en su contrato, ya sea que lo puedas concluir anticipadamente llegando a un acuerdo con él y obviamente cubriendo a lo que tuviera derecho, o si el empleado eventual no está de acuerdo y renuncia, bueno, pues tienes que documentar muy bien la renuncia, ¿no? Para que no haya ningún problema. De acuerdo totalmente. Nos alcanzaron las 10 de la mañana. Estamos ya en tiempo de cerrar. Yo quiero aprovechar para agradecerle a Rafa Abante su tiempo. Espero que no sea la última invitación que nos acepta. Yo creo que en este contexto sigue habiendo muchas dudas por parte de las empresas, particularmente para el tema del regreso de operaciones. Quizás nos hemos puesto como meta pronto tocar el tema de cómo regresar a la normalidad y algunos temas relacionados con la pandemia y qué pasa después de esta contingencia. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Miguel. Él respondió el 80% de las preguntas que llegaron. Solamente escogimos algunas que fueran repetitivas o bien que tuvieran un efecto más informador para el resto de la audiencia. En general, felicitaciones por parte de toda la membresía por su tiempo, por la claridad y por el valor de sus palabras durante este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, ha sido un honor. Gracias a todos. Gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego. Felicidades. Cuídense.